Ahí sí. Entonces damos la bienvenida oficial a esta clase número 14 que nos acompaña el día de hoy, jueves 3 de junio del 2021, clase con cuarto medio B y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Como les estaba contando, chiquillos, hoy día tenemos una clase de ejercitación, al igual que la semana pasada, ya estamos trabajando con cómo reconocer estas soluciones que antes era pura teoría. Antes nosotros explicábamos a través de Arrhenius, Bronsted y Lowry y Lewis cuál era el comportamiento que tenía esta sustancia que era ácido o era base en función de una ecuación química, si liberaba protones, si absorbía protones, qué pasaba, ¿ya? Cuando ellos tenían un par de electrones para compartir, ¿cierto? Nos fuimos, eh, nos fuimos como nadando en este mundo del ácido base y ya estamos en la realización de ejercicios. ¿Por qué es importante la aplicación de esta unidad? Porque ustedes me podrían decir, profe, pero nos podríamos haber quedado con pura teoría, si eso es más fácil. O sea, estudiamos, leemos, ¿cierto? Caracterizamos cuál es cada cual y listo. Pero resulta que la química, que yo les he dicho durante muchas clases, es de aplicación. ¿Ya? No nos podemos quedar en la teoría, no podríamos comprobar esa teoría, saber que lo que nos están diciendo es cierto. Y la química tiene esa característica de poder decir, si la ciencia lo dice, yo lo puedo observar. Si yo lo puedo observar, puedo extraer un dato. Si yo extraigo un dato, obtengo resultados. Y esos resultados los analizo. Ustedes que están en cuarto deben ya haber avanzado tanto en el preuniversitario o en su estudio personal, acerca de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa de la no, no es experimentación científica, es, sóplenme, el modelo científico. Nosotros, ¿cómo vamos a crear una teoría o una ley? Tenemos que hacerla en un paso a paso, ¿cierto? Método científico, ahí está Melanie, muy bien, ¿ya? El método científico tiene que ser comprobable, entonces la química también nos entrega esas herramientas, nosotros basamos todos nuestros estudios en eso. El método científico tiene que partir acerca de una observación, tengo que decir ya, miro, ¿qué quiero explicar? ¿Qué hipótesis puedo plantear? ¿Cómo puedo yo comprobar esa hipótesis? A través siempre de la experimentación. ¿Ya? Entonces, por eso es la explicación de que ustedes cada vez que vean alguna ciencia, ¿ya? Van a ver la aplicación en resultados. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, ¿ya? Como les dije anteriormente, para que quede grabado para los alumnos que no pudieron asistir a la clase, mañana, viernes 4 de junio, se asigna en webclass la prueba número 2 para los rezagados, desde las 2 de la tarde hasta las 23:59. ¿Ya? En los cuartos medios tengo algunos alumnos y alumnas que me deben esa prueba, así que agradezco que ustedes puedan informar acerca de esta reasignación que va a ser mañana por el WhatsApp, chiquillos, si la amiga, el amigo empiezan a correr la información, yo igual le avisé a la profe Luisa y al profesor Daniel, pero nunca está de más una visita nueva, ya, así que con eso me ayuda mucho. Y por supuesto, ya, así como hay prueba para los rezagados, también hay prueba de nuestra continuación de la materia, que es nuestra tercera prueba del semestre. Esa prueba va a ser el próximo viernes, viernes 11 de junio, ¿ya? No van a tener otra prueba ese día, ¿por qué? Porque es el día de química, entonces, al igual que todas las veces, desde las 14 horas, esta vez las voy a cargar, pero o'clock, ¿ya? Para no restarles obviamente tiempo si es que alguien la va a hacer justo a esa hora, y ustedes ya saben que se cierra automáticamente a las 23:59. Chiquillos, importante, para la prueba van a haber ejercicios de desarrollo, como cuáles, como los que vamos a hacer hoy día, como los que hicimos la semana pasada respecto al pH. Entonces, yo en la prueba voy a poner ahí entre paréntesis cuáles son los ejercicios que requieren desarrollo. Ustedes los hacen en su cuaderno, termina la prueba y me mandan la foto, ¿ya? Foto por correo electrónico, ¿ya? De repente me llegan algunos desarrollos por WhatsApp y no, ¿ya? ¿Por qué? Porque imagínense, se me pierde el celu, ¿ya? O de repente, no sé, se me echó a perder el WhatsApp, no recibí la imagen, o ustedes agregaron mal mi número, por ejemplo. En cambio, el correo queda el respaldo de que ustedes me enviaron la información en el caso de que yo no la vea, ya, de que yo no la revise, de que yo incurra en algún error. Ya, chiquillos, ese es como su respaldo.
Entonces, una vez explicado todo esto, nos vamos con el objetivo de la clase del día de hoy, el cual dice, objetivo de la clase, retroalimentar la evaluación formativa ácido-base, relacionando el pH y pOH de las soluciones con las concentraciones de iones hidrógenos e hidroxilos. ¿Por qué vamos a retroalimentar esta actividad? Porque es importante que ustedes tengan claro cómo vamos a calcular esas concentraciones. Me llegaron unos correos, profe, en la segunda tabla no puedo sacar la concentración de H más y de OH menos. Claro, ¿por qué? Porque yo quería ver si ustedes ahí indagando matemáticamente llegaban a calcular la concentración. Si lo lograron, maravilloso. Si no, estamos aquí para aprenderlo. ¿Ya? Entonces, yo les quiero a todos, aunque sea con un cuadernito ahí, un lapicito, porque hoy día tenemos que soltar la mano. Recuerden que la química en el tema de ejercitación es igual que la matemática. Mientras más ejercito, más fácil voy a adquirir esta técnica de poder desarrollar el ejercicio. Si ustedes no toman ni un lápiz, pero me están mirando, ya, quizás les va a costar un poquito más el día de la prueba, porque ahí recién van a tomar el lápiz y van a intentar hacerlo ustedes solitos. Así que la invitación es a que hoy día practiquen conmigo. Y para eso necesito participación, ¿ya? Vamos entonces a hablar acerca del temario de la prueba, porque ustedes saben, a mí me gusta ser bien clarita con lo que voy a preguntar para que ustedes no se lleven sorpresas y para, obviamente, es mi función, es mi rol. Yo tengo que informar que voy a evaluar porque ustedes tienen derecho a saber qué es lo que se les va a preguntar ese día en la prueba. Si nos vamos al inicio un poquito de la unidad de ácido base, las características. Necesito que tengan claro cuáles son las características. Habían unos que eran con sabor amargo, otros tenían sabor ácido, ¿cierto? Habían unas características respecto a si eran jabonosos, ya si afectaban o no afectaban, en contacto con la piel, si irritaban, etcétera. A esas características. En los Power anteriores yo adjunté 2 cuadros, ¿ya? Esos cuadros los puedo preguntar. No completos, pero sí reconocer obviamente cuáles son las características de los ácidos y de las bases. Respecto a las teorías, tener en claro, chiquillos, no pueden olvidarse cuáles son las teorías que aprendimos. Arrhenius, Bronsted y Lowry y Lewis. Eso no se los puede olvidar. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que reconocer, si yo en algún ejercicio les digo, según la teoría de Arrhenius, ¿cuál es la base conjugada, por ejemplo? Ustedes van a decir teoría de Arrhenius, base conjugada. Eso no tiene nada que ver. Entonces se van a dar cuenta de qué tipo de preguntas yo les voy a hacer. En el tema de la disociación, recuerden que disociar es separar. Cuando yo separo, obtengo iones. Y esos son los que están en solución y a los cuales yo les puedo medir el pH. Valentina, ¿nos quiere decir algo? ¿O solo fue que se apretó? No, parece que solo se apretó. ¿Ya? Entonces es importante que sepan que la disociación, cuando estudiamos ácidos y bases fuertes, ¿cómo era? ¿Era parcial o era total? ¿Cómo era la disociación en ácidos y bases fuertes? Vamos, vamos. Total. Total, ¿cierto? Era completamente 100% de disociación. Eso quiere decir que todo lo que está en solución está en forma de iones. Mientras, ¿cómo era la disociación de ácidos y bases débiles? ¿Cómo será? ¿Cómo será la disociación? Parcial, ¿cierto? O sea, es una disociación que no es total porque hay trazas todavía del compuesto que no se disocia. Es como que ellos tienen ganas de separarse, pero también tienen ganas de estar juntos. Entonces están en esto, me formo en ion, pero también quiero estar como molécula. ¿Me formo ion o estoy como molécula? Están todo el rato en eso. ¿Ya, chiquillos? Entonces, para el tema de las disociaciones, en esta prueba se evalúa solamente la disociación total, porque la disociación parcial es materia que vamos a ver después de la prueba cuando veamos las constantes de basicidad y la constante de acidez, ¿ya? Que son nuevos términos que yo se los digo para que sepan que esta unidad todavía continúa y la vamos a terminar cuando termine nuestro semestre,
¿Ya? Para el segundo semestre, cuando volvamos de vacaciones de invierno, chiquillos, podamos trabajar en contenido de la prueba de transición. Entonces, para ese entonces, yo voy a necesitar de ustedes. Que ustedes me digan, profe, ¿podríamos ver esto? Profe, ¿le tinca si abordamos esta unidad? Nosotros cuando estuvimos en el colegio no la entendimos tan bien. Ustedes también tienen que comunicarse, porque si vamos a hacer este repaso de contenidos para la prueba, tiene que ser algo que a ustedes les sirva. Quizás, por ejemplo, ustedes saben unidades de concentración, y si yo les explico unidades de concentración, no van a recordar algo nuevo, ¿ya? No van a recordar algo que les haya costado. Entonces tienen que comunicarse y hay un delegado me manda un correo y me dice, profe, ¿sabe qué? Mire, nos interesaría si usted puede pasar esta unidad. Y vamos trabajando juntos los días jueves en la mañana. Así lo hice el año pasado cuando yo llegué al colegio y trabajé con los cuartos medios, obviamente también online, ¿ya? Y estuvimos repasando un poquito para la prueba de transición y la verdad es que tuve bastante buenos resultados. Eso, chiquillos. Y por último, la constante de autoionización. ¿Cuál era esa? ¿Cuál es la constante de autoionización? Ya, espero que alguien se acuerde de la constante de autoionización. Recuerden que es la KW y tiene un valor constante, muy bien, de 1 por 10 a la menos 14. ¿Qué es lo que va a entrar de esa constante de autoionización? Los ejercicios que vimos la clase pasada y que vamos a seguir viendo hoy día. Aparte, concentraciones, que es lo que vamos a calcular ahora, y reconocer las especies en la escala de pH y de pOH. Saber qué pasa si el pH es muy pequeño, qué pasa si el pH es muy grande, cómo lo puedo clasificar según la escala de pH como especie ácida o especie básica. ¿Dudas, preguntas, consultas acerca del temario para que vayamos de lleno a la clase? Ya, ahí la Dani me dijo ninguna, entonces continuamos. Yo les dije que hoy día íbamos a retroalimentar esta evaluación formativa. Yo subí esta evaluación el día jueves pasado, la asigné por supuesto a los cuartos medios B y C, y aquí les puse, no olvidar que se puede entregar vía Classroom hasta el miércoles 2 del 6 a las 23:59 horas. ¿Por qué? Porque sería injusto, y se lo explicaba a todos los niveles, que si alguien hizo la tarea y después la hacemos todos juntos en la clase, me lleguen las tareas después, pues chiquillos. Sería como que nosotros les estamos haciendo las tareas a los que no las hacen. Entonces, como es con un bonus, yo puse límite de tiempo hasta ayer a las 23:59, o si alguien me la envió, no sé, hoy día en la mañana se levantó súper temprano y la hizo y me llegó atrasada, también la recibo porque está antes de la clase, ¿ya? Así que eso. ¿Qué quise evaluar aquí? Era aplicación, absolutamente aplicación de los contenidos que habíamos visto. Entonces, tenemos que recordar conceptos importantes antes de comenzar con el cuadro, el primer cuadro que teníamos que llenar en la actividad. ¿Qué es la escala de pH? Recordar que la escala de pH es aquella escala o medición que nos permite clasificar sustancias como ácido o como base. Cuando estamos con un pH menor a 7, la sustancia es ácida, mientras que si el pH es mayor a 7, la sustancia es básica. ¿Qué pasa cuando el pH es igual a 7? ¿Qué ¿Es pasa? neutro? Excelente, Sofía, es decir, es neutro. ¿Quién tiene pH neutro teóricamente, chiquillos? Muy bien, Dani. El agua, muy bien, Cata. Excelente. El agua. Teóricamente les digo porque ya les expliqué que la presencia de estas sustancias, ya el cloro, los minerales, varían un poco el pH, sobre todo el agua potable que nosotros usamos para, la mayoría de las familias usamos para cocinar, etcétera. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de la constante de ionización del agua? Ahí me quedó un poco raro. Ionizacionón. ¿Ya? ¿Cuál es la constante de ionización? Ya dijimos que era la KW. ¿Y cuánto vale? ¿Cuál es el valor de esa constante? 1 por 10 elevado a menos 14. Excelente. ¿Cambia o no cambia? ¿Cambia o no cambia ese valor? No. No cambia, ¿cierto? Porque cuando ustedes les digan constante, ese valor puede pasar lo que se les ocurra alrededor.
pero ese valor no va a cambiar. Pase lo que pase, va a seguir siendo el mismo. Y ese es un dato que ustedes tienen que manejar para la prueba. Yo no les voy a poner ahí, chiquillos, ocupen la constante del agua, porque se asume que es parte del contenido que ustedes aprenden, ¿ya? Ese es como una cartita bajo la manga que ustedes tienen para todos los ejercicios. Ah, pero yo sé la constante. ¡Pum! La sacan y la ocupan. ¿Ya, chiquillos? Entonces, por último, ¿qué significa un ácido o base débil? Respecto a lo que hablábamos al inicio de la clase, ¿qué podemos decir de un ácido o base débil? A ver si llega aquí un chat. ¿Se disocia parcialmente? Muy bien, Sofía, muy bien, Dani y Melanie, excelente. No se disocian completamente, ¿cierto? Se disocian de manera parcial. Eso tienen que tenerlo claro para lo que sigue después. Continuamos entonces y nos vamos a la tabla. Aquí fui buena porque puse la constante del agua. Ya ustedes tienen que saberla para la prueba, pero como este era nuestro primer ejercicio, teníamos que saber cómo se calculaban estas concentraciones si nos decían, considerando que KW es igual a 1 por 10 a la menos 14 y KW además es la multiplicación de la concentración de hidrógeno con iones hidroxilo, completa la siguiente tabla. Ahí está, completa la siguiente tabla de concentraciones de iones H y iones OH. Entonces, esta primera parte era bastante más fácil que la segunda. ¿Por qué? Porque aquí lo único que nos tenemos que fijar, chiquillos, es que la multiplicación, la voy a escribir aquí de nuevo, pero estoy con blanco, ahora me cambio a negro, es que la multiplicación, como dice ahí en el enunciado, de la concentración de H más por la concentración de OH menos, sea siempre igual a 1 por 10 a la menos 14. Y en este caso era más fácil todavía, porque resulta que todos los números que acompañaban a la potencia eran números 1. Entonces yo podía aplicar propiedades de potencias. ¿Qué decían las propiedades de las potencias cuando teníamos la misma base, que en este caso es base 10? ¿Qué pasa con los exponentes cuando tenemos potencias de igual base? A ver qué me dijeron aquí. Se suman los exponentes. Excelente. Entonces, si alguien me dice, profe, lo que pasa es que yo no tenía calculadora o yo no sabía poner los exponentes, en este caso, ni siquiera era necesaria la calculadora, pues chiquillos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si tenemos una base 10, porque el que acompaña es 1, lo único que tenemos que hacer es llegar a sumar menos 14. Entonces yo pongo 1 por 10 y digo, ¿qué le falta al menos 8 para llegar al menos 14? ¿Cuánto le falta? No se preocupe, Pía, bienvenida. Aquí estamos haciendo ejercicio, estamos retroalimentando la actividad que dejé en Classroom. ¡Excelente! ¿Chiquillos me escuchan? Sí, profe. Ya, lo que pasa es que me acaban de sacar del Zoom. No sé por qué. Espérenme un poquito, voy a escribir. Espérenme, chiquillos, déjenme. ¿Me siguen escuchando, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Qué raro, chiquillos. Ya. No sé qué habrá pasado, vamos a seguir con la clase. Cancelar, tengo lleno de ventanas aquí, voy a ver si puedo continuar nomás. Si perdemos la conexión, chiquillos, se vuelven a conectar al link, ¿ya? Ese es el compromiso. Entonces ya sabemos que es menos 6. Excelente. Ahora mi pregunta es, si ya sabemos que cuando tenemos solamente potencias de 10 y el número que acompaña es 1, podemos ocupar las propiedades de las potencias, ¿cuál será la concentración de H más en el segundo caso cuando la concentración de hidroxilo es 1 por 10 a la menos 5?
Chiquillos, ¿cuánto les falta para llegar entonces? Ah, me dijeron por el chat. Menos 9, muy bien. 1 por 10 a la menos 9. Excelente. Entonces, así sucesivamente podemos ir completando la tabla. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa en el último ejemplo? Fíjense, o sea, en el último ejercicio, si el exponente aquí es menos 14, ¿cuál será la concentración de OH menos? 1. 1. A ver, 1 por 10 elevado a... Muy bien, Benja. ¿Cuánto le falta al menos 14 para llegar al menos 14? 0. 0, ¿cierto? Entonces yo podría escribir como notación científica 1 por 10 elevado a 0, pero ya sabemos que todo número elevado a 0 es 1. 1, entonces la concentración ya que hay de iones hidroxilo es 1. Excelente. ¿Alguien tiene dudas con este cuadro para continuar con la clase, chiquillos? ¿No hay dudas? Ya. Continuamos entonces. Expresiones para no olvidar. Yo ayer fluí con mi lápiz aquí en la pantalla, extrañaba la pizarra, entonces dije, ya les voy a escribir un poquito a los chiquillos. Expresiones para no olvidar. Esto les va a servir a ustedes como apunte para la prueba, ¿ya? ¿Qué no puedo olvidar? Que cuando me hablan de corchetes y me ponen la especie adentro, estamos hablando de concentraciones molares. Las concentraciones molares, acuérdense que era mol de soluto dividido en volumen de solución. Las concentraciones en la prueba yo las voy a entregar, sin embargo ustedes tienen que ser capaces de reconocerlas, ¿ya? En este caso no vamos a calcular la concentración como los moles de soluto dividido en el volumen, pero sí tienen que saber la nomenclatura. Corchete, H más corchete, concentración molar. Corchete, perdón, OH menos corchete, concentración molar de iones hidroxilo. ¿Qué más? La constante del agua, eso no se nos puede olvidar, ya la hemos trabajado, ya la recordamos. Y finalmente, para nosotros poder calcular el pH y el pOH de una solución, tenemos que recordarnos que ocupamos una función logarítmica. ¿Qué es lo que hacemos? Para sacar el pH, tenemos que utilizar la expresión de el menos logaritmo de la concentración de H+. Y para sacar el pOH, tenemos que ocupar la misma función de logaritmo, menos logaritmo, pero ahora de la concentración de OH-. ¿Ya? Fíjense, si es pH, ocupo concentración de H+. Si es pOH, ocupo concentración de OH-. ¿Ya? Importante. Hasta ahí, ¿hay alguna duda, chiquillos? ¿No hay dudas? Ninguna. Excelente. Continuamos entonces. Y aquí viene el cómo calcular concentraciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer si yo tengo el pH, pero me están pidiendo calcular la concentración? O sea, es la función inversa. Matemáticamente, y haciendo los arreglos que yo les presenté ahí, ya vamos a tener una expresión para poder calcular el valor de las concentraciones. ¿Cuál es esa expresión? Para el cálculo de la concentración de iones hidrógeno, voy a ocupar la función de la calculadora de 10 elevado a menos, ojo, no se vayan a olvidar de ese menos, 10 elevado a menos el pH que me estén entregando. Y cuando yo quiera calcular la concentración de OH-, vamos a ocupar el mismo 10, pero elevado a menos el pOH. ¿Ya? Estas expresiones que yo puse aquí en rosadito y en azul, la van a escribir en su cuaderno, parte de su formulario para la prueba, porque nos sirve para calcular la concentración de hidrógeno cuando hablamos de pH y la concentración de OH cuando hablamos de pOH. ¿Ya? Así que obviamente cuando subo el material al Classroom van a ir estas expresiones, pero aparte, chiquillos, ¿cuánto sumaba el pH más el pOH? Eso se me olvidó escribir aquí. Lo voy a poner aquí en 14. 14, o sea, nosotros tenemos pH
más pOH igual a 14. Eso tampoco se nos puede olvidar. Es parte de nuestro formulario. ¿Ya? ¿Cómo estamos con la hora? Todavía tenemos tiempo. Excelente. ¿Dudas hasta ahí? Yo siempre pregunto si hay dudas para seguir avanzando o volver a retroceder. Chiquillos, ¿dudas? ¿Ninguna? Avanzo entonces. Y ahora es cuando nos vamos a completar la segunda parte de esta actividad que yo les había dejado en Classroom. ¿Por qué? Porque había que calcular la concentración de H+ y la concentración de OH-. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde partimos aquí? Nos dice, completa los datos de la tabla, recordando que el pH es igual al menos logaritmo de H+, que el pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidroxilo, que el pH más el pOH es igual a 14 y que la constante de basicidad, la constante del agua es igual a la multiplicación de las concentraciones de estos iones en solución. ¿Cómo lo abordaron? Voy a esperar que alguien me diga por dónde empezar. Aunque hagamos uno solito, nos va a quedar bien claro y se repite lo mismo para los demás. Profe, yo empecé y saqué el pH al tiro. Ah, muy bien, Pía. Muy bien, su compañera también hizo lo mismo que usted. Entonces, si el pH era 1,3, ¿cuánto es el pOH? 12,7. ¿Por qué? Para los compañeros o compañeras que todavía no lo entienden o no saben de dónde aparecen estos números, yo voy a poner aquí arriba. ¿Cómo se calcula? Como 14 menos el pH. Y ahí vamos a tener el pOH. Y si nos dan el pH, ponemos 14 menos el pOH. ¿Ya? La idea es que todos vayamos siguiendo la clase para que podamos entender, por supuesto, y en la prueba nos vaya súper bien, chiquillos. ¿Ya? Entonces, y aparte de la prueba, para que ustedes tengan este conocimiento, porque si están en un curso biólogo, me imagino que la mayoría, o quizás algunos, tienen esta orientación de seguir una carrera científica. Y aunque tengan una pura química, chiquillos, en el primer semestre se van a acordar de mí cuando estén viendo esta materia. Van a decir, oh, ¿verdad? La profe nos dijo esto. Y les va a servir. Y yo ahí me voy a sentir pagada. ¿Ya? Entonces el pOH ya dijimos que era la resta, 14 menos 1,3 nos da 12,7. Y resulta que ahí quedábamos como congelados, porque como yo no les había mostrado la expresión anterior, ustedes me van a decir, pero profe, ¿cómo lo hacemos? Y ahora ya tenemos las herramientas para poder determinarlo. Recordemos que para sacar el OH- hacemos 10 elevado al menos pOH. Y para sacar la concentración de H+, hacemos 10 elevado a menos el pH. Me llegó un correo ayer que decía, profe, aunque yo ocupé aunque yo hice la tabla, pero cuando sumo las concentraciones, cuando sumo los pHs, no me da 14. Hay veces en que no da 14 porque nosotros vamos aproximando los números. Y en esa aproximación, ya, el problema es que vamos perdiendo decimales y a veces nos suma 14 y suma, por ejemplo, 13,9, o a veces nos suma 14 y suma 14,05, ¿ya? Pero eso depende de la aproximación que nosotros les estemos dando. No se asusten si no les da 14 exacto, ¿ya? Yo no los voy a penalizar por eso. Siempre tienen que saber que cuando cortamos o aproximamos, estamos dejando fuera algunos números que afectan poquito en el resultado final. Entonces, de acuerdo a la siguiente expresión, ¿cuál es la concentración de OH o de H+? ¿Quién la habrá sacado? Voy a poner 10 entonces, elevado a ¿cuánto? A menos pH. Y el pH es 1,3. Fíjense, esta es la expresión que ustedes tienen que poner en la calculadora. 10 elevado a menos 1,3. Ahí me quedó una rayita, ahí sí. 10 elevado a menos 1,3. ¿Cuánto les dio ese resultado? A ver si hablamos de lo mismo. 0,05. Excelente. ¿Y si es una concentración, qué apellido le pongo? Molar. Molar, muy bien, 0,05. ¿Todos llegamos a ese resultado, chiquillos?
0,05, muy bien, molar. Recuerden que aquí toda la química tiene que ir con un apellido. Si no tenemos unidades de medida, ya el pH no tiene unidades de medida, es solo un número, pero yo lo puedo interpretar en la escala de pH. Pero cuando hablo de concentraciones, tiene que ir con su apellido, que es su unidad de medida, concentración molar, ¿ya? Ahora dígame entonces, ¿cuál es la concentración de OH-? Hacemos lo mismo, ponemos 10 elevado ahora a menos 12,7. Menos 12,7. Y nos dio un número chiquitito. Miren. 10 elevado a menos 12,7 nos da un valor de 1,9. Pero fíjense al final, tiene una notación científica. Entonces, es 1,9 o 0,99 si le quieren poner dos decimales, por 10 elevado a menos 13. Esa es la concentración de iones hidroxilo. ¿Todos llegamos a ese resultado? ¿Los escucho o los leo? Chiquillos. A ver aquí. Profe, yo cuando lo hice ayer me dio diferentes resultados, pero si lo hago así como usted dijo, sí me da. Ya, pero tranquila, ¿cuánto le dio a usted? A mí me dio 2. Sí, chiquillos, pueden aproximar. El 1,99 está al ladito del 2. Si lo quieren dejar como un número entero, excelente, no hay ningún problema. Solamente pongo el mismo resultado de la calculadora por si alguien lo está calculando para que sepan que es lo mismo, ¿ya? Pero obviamente también se puede expresar como 2 por 10 por 10 a la menos 13, y si hacen esta multiplicación, ¿ya? Porque recuerden que si nosotros ocupamos esta expresión de la constante W, si multiplicamos las concentraciones nos tiene que dar 1 por 10 a la menos 14. Y si ustedes hacen esa multiplicación del 0,05 por el 1,99 por 10 a la menos 13 o por el 2 por 10 a la menos 13, van a llegar a 1 por 10 a la menos 14. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? De esa Sí, forma dígame. la saqué. El OH con esa fórmula yo la saqué. Ah, excelente, también es una buena fórmula. Si usted primero calcula la concentración de H+, y después quiere decirme, profe, yo tengo esta expresión que me es más amigable, tal vez que me gusta más, ¿ya? Porque todos los caminos aquí, chiquillos, si nosotros operamos bien, todos los caminos nos van a llevar al mismo resultado. Si nosotros lo hacemos bien matemáticamente, todo nos llega al mismo resultado. Entonces, ¿qué dijo Pía? La Pía dijo, la constante W es 1 por 10 a la menos 14, y ya sé que mi concentración de H+ era 0,05 molar. No vamos a poner el molar ahí para que no se confundan, ¿ya? Ahora queremos calcular la concentración de OH-. Entonces, ¿qué hizo la Pía? Dividió. ¿Qué dividió? 1 por 10 a la menos 14 dividido en 0,05. Y si nosotros hacemos esa división, 1 elevado a menos 14 dividido en 0,05, porque está multiplicando, entonces su inverso es la división, llegamos a 2 por 10 a la menos 13. Y eso es lo mismo que este valor si lo aproximamos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas respecto a esto, chiquillos? Ya están en condiciones de poder desarrollar paso a paso cada uno de las partes de la tabla. Ya. Tengo preguntas para ustedes. Fíjense que aquí en la clasificación de la sustancia, ustedes tenían que poner si era un ácido o una sustancia básica, ¿ya? Entonces aquí en el primer ejemplo me dicen que es un ácido. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Cómo saben ustedes que eso está bien? Por el pH. Tabla de pH. Excelente. ¿Cómo es el pH? Menor a 7. Porque el pH es menor a 7, están sequísimos en pH entonces cada vez que nosotros miremos una escala de pH nos sirve para interpretar. Ya tienen todas las expresiones necesarias, muy bien, ya tienen todas las expresiones necesarias para poder
caracterizar estas soluciones, chiquillos, ¿ya? Entonces, importante, ¿quieren que trabajemos con otro más de aquí? ¿O me voy a lo siguiente? Nos vamos a pasar unos minutitos, ¿ya? Porque me sacaron del Zoom, me interrumpieron ahí la clase. ¿Ya, chiquillas? ¿Está todo claro aquí? A ver, ¿alguien necesita, pero con toda confianza, chiquillos, ¿alguien necesita hacer otro ejemplo o ya estamos claros? Ya. Pasamos entonces, recuerden que siempre partimos por el pH o por el pOH. Después nos vamos a las concentraciones y al final, por supuesto, ustedes pueden clasificar la sustancia o cuando ya saquen el pH y el pOH ya pueden determinar. Recuerden, en la prueba yo puedo decir, una sustancia que tiene pH 13,5, ¿cómo la podemos clasificar? Y es aquí donde nosotros tenemos que tener clara la escala de pH. Fíjense, en la escala de pH nosotros vamos a tener como niveles o segmentos de clasificación. Vamos a pasar de una sustancia que es muy ácida a moderadamente ácida, a ligeramente ácida, para llegar al estado neutro, ¿ya? Que se supone que es el agua. Luego del estado neutro llegamos a algo ligeramente alcalino. Cuando hablamos de algo alcalino, también se refiere a lo básico, ya son palabras sinónimas. Lo mismo cuando yo les digo que vamos a ver la constante de basicidad, tiene que ver con lo básico. Y lo alcalino es un sinónimo de aquella sustancia que es básica. ¿Ya? Entonces, ligeramente alcalino, y a medida que va aumentando el pH, se va poniendo más básico. Entonces yo aquí puse algo importante. Dije, es importante considerar que a menor valor del pH, la sustancia tendrá un carácter más ácido. Es decir, mientras más pequeñito sea el valor de mi pH, más ácida va a ser la sustancia. Mientras que si el valor del pH aumenta y se hace más grande y está más cercano a 14, la sustancia va a ser más alcalina o más básica. Esa es la interpretación que ustedes pueden hacer con la escala de pH. Ya, me están pidiendo un ejercicio al revés. Al revés, al revés. Imagínense que yo les digo que el pH lo vamos a hacer aquí. ¿Ya? Espérenme. Vamos a hacer aquí mismo, vamos a trabajar con esta misma tabla. Imagínense, chiquillos, que ahora nos están entregando las concentraciones y tenemos que sacar el pH. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Si tenemos la concentración, ¿qué fórmula ocupamos? Para sacar el pH, recordemos que el pH entonces es el menos logaritmo de la concentración de H+. ¿Ya? Entonces, si a mí me están dando la concentración de H+, yo tengo que aplicar el menos logaritmo de ese valor para saber el pH. Vamos a hacer ese, ¿ya? Para que nadie quede con dudas. Ya, para saber, antes de empezar con este ejercicio voy a aclarar una duda que hay aquí en el chat. Me dicen, profe, para saber si una sustancia es débil o fuerte, ¿tiene que ver con cuán ácida o básica es o se saca con otros datos? Para poder nosotros determinar, ¿ya? Si un ácido o una base es fuerte o débil, tenemos que ver su grado de disociación. Y eso lo vamos a aprender después de la prueba. Nosotros vamos a trabajar con algo que se llama constante de basicidad y constante de acidez. Cada vez que a mí me entreguen una constante de acidez o una constante de basicidad, el ácido es débil, se disocia parcialmente. Entonces, ese es uno de los mecanismos que tenemos para reconocerlo, ¿ya? Sin embargo, ahora todo lo que estamos trabajando es respecto a ácidos fuertes porque todavía no hemos aprendido acerca de la Ka y la K sub B, ¿ya? Esa es una forma así que se obtiene con otros datos para la compañera que nos preguntó. Espero haber aclarado su duda. ¿Ya? Entonces, volvemos aquí. Si tenemos que la concentración de H+ es 2,3 por 10 a la menos 4, para sacar el pH, yo voy a la calculadora y digo, el pH es el menos logaritmo de la concentración de H+. Y la concentración es 2,3 por 10 elevado a menos 4, y me dio un pH de 3,63.
Pongámosle 3,6 porque aquí trabajaron con un decimal. ¿Me siguen todos en ese valor del 3,6? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cuánto será el pOH? Si el pH es 3,6. 10,4. 10,4. Si tenemos que el pH es 3,6, ¿la sustancia será ácida o básica? Si el pH Ácida. es ácida, ¿por qué? Porque es menor a 7. Excelente, ácida porque es menor a 7, entonces nosotros vamos a tener mayor cantidad de iones H+, que de iones hidroxilo. Hay mayor concentración de H+, por eso su pH es más pequeño, es más ácido. Le dio 2,6. Ya, Cata, cuando eso pasa y a todos los compañeros, ya, es porque a veces no ponen el 10 lo ponen como un 0 más. Entonces se les corre la coma y el valor varía. Así que ojo, cuando ocupen la calculadora, tienen que ocupar ese 10 que está ahí abajo. Ese 10 nos sirve para notación científica y para el cálculo del pH. Así que ojo ahí al trabajar en la calculadora. Y obviamente al poner los exponentes. ¿Ya, Cata? Porque aquí aparece 2,3 por 10 a la menos 4. Si nosotros no ponemos la coma o no ponemos el menos 4 y ponemos otro número, también va a variar, ¿ya? Así que vuelve a intentarlo en la calculadora, que estoy segura que va a lograr, lograr obtener el 3,6, que es el valor del pH, ¿ya? Chiquillos, y ahora, ¿cómo sacamos la concentración de OH menos? De nada. ¿Cómo sacamos la concentración de OH menos? ¿Lo hacemos como nos dijo Pía? ¿Lo hacemos como lo habíamos hecho con el 10 elevado al menos pOH? Dígame qué valor les da. Comparemos. A ver, yo lo voy a hacer con esta expresión de aquí. Del 10 elevado al menos pOH. Yo sé que el pOH es 10,4, entonces voy a poner 10 elevado a menos 10,4. Y me dio 4 por 10 a la menos 11. ¿Les dio eso, no? Aproximado 4, porque era 3,98. ¿Llegamos a eso? Confírmenme. ¿En cuál, profe? En este que estamos en la tercera fila, Sofi. En la concentración de la tercera fila de iones hidroxilo. 4,3 por 10 elevado a menos 11. Ya, Benja, muy bien. Lo importante es que cuadremos sobre todo aquí, chiquillos. Que cuadremos sobre todo aquí en el exponente. Si ustedes se fijan, ya en la concentración de H+, hay un exponente a la menos 4. Y en la concentración de OH- hay un exponente a la menos 11. ¿Qué número es más grande? ¿El de H o el de OH? Ahí vamos aprendiendo, Bárbara, no se preocupe. ¿Cuál es más grande? ¿Qué número será más grande? ¿El que voy a encerrar en rojo o el que voy a encerrar en celeste? ¿Cuál es más grande? Ese es un buen análisis. Vamos, vamos. Ya, me llegó una respuesta. Quiero otra, a ver si todos opinamos lo mismo. Ya, una más. Excelente, es más grande el rojo. Por eso se justifica que la sustancia sea ácida. ¿Por qué? Vamos a ponerlo en rojo. Que la sustancia sea ácida, pues chiquillos. Porque hay mayor cantidad de H+, y el H+, si nosotros nos acordamos de las teorías, nos decía que si teníamos más H+ en solución, la solución iba a ser más ácida. ¿Por qué? Porque estoy liberando iones hidrógeno. ¿Se dan cuenta que al final todo se interconecta y hacemos así una sinapsis general? ¿Ya? Eso es importante. ¿Dudas, chiquillos, para que ya nos despidamos? ¿Me requete contrapasé hoy día? ¿Hay dudas? ¿Se entiende? Próxima clase quedan todos invitados a participar igual que hoy día y más, porque obviamente vamos a tener ahí un bonus de décimas por participación y vamos a hacer un repaso general de todo. Así que les pido encarecidamente que a las 9 comenzamos la clase para aprovechar nuestro
nuestro tiempo, ¿ya? Eso entonces con respecto a la escala de pH, que ya lo habíamos conversado, y para terminar y desarrollar bien nuestra clase, chiquillos, ¿qué fue lo que aprendimos hoy? Mínimo 2 comentarios y nos vamos. ¿Los escucho o los leo? Ojalá escucharlos. ¿Qué aprendimos hoy? No me diga que no aprendieron nada. Yo sé que aprendieron algo. Aquí me llegó un mensaje. Excelente, retroalimentamos la actividad, ¿cierto? Calculamos el pOH y el pH a partir de las concentraciones. También lo hicimos al revés, ¿cierto? A partir de las concentraciones calculamos el pH, ¿ya? Y a partir del pOH calculamos las concentraciones. O sea, ya sabemos llegar de un lado a otro. Todos estos caminos ya nos llevan al mismo resultado si es que trabajamos bien. Una opinión más y nos vamos. Y nos desconectamos. ¿Qué más aprendieron? Vamos, vamos. Excelente. ¿Cómo calcular H más, H o menos? Yo también ocupo el H o menos, Benja. pH, pOH en cualquier y clasificar las sustancias. Muy bien, todo lo que vimos hoy día, chiquillos, entra en la prueba. Así que repasen, refuercen. Próxima clase vamos a trabajar. Les voy a adjuntar este PowerPoint que al final tiene un ejercicio, ¿ya? Como un desafío para que ustedes puedan seguir ejercitando. Hagan de nuevo la tabla, trabajen con la calculadora, ¿ya? Ejerciten. Próxima semana revisamos este ejercicio y hacemos el resumen. No se preocupe, Benja. Entonces, recordar que pueden obtener el material en Google Classroom, que pueden ver nuevamente la clase en YouTube y que para la prueba nuestro medio oficial es Webclass. Ya desde las 14 horas, mañana para los rezagados de la prueba número 2 y el próximo viernes la prueba número 3 para toda la enseñanza media. Y finalmente, chiquillos, antes de irme, tengo una frase para compartir con ustedes, la cual dice así: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día. Quise compartir esta frase con ustedes porque para mí ya son exitosos desde que se conectan a las clases, aunque tengamos frío, sueño, estemos aburridos, haya pandemia, ya, todo eso, pero siéntanse exitosos. Todos los esfuerzos que nosotros hacemos día a día es un granito de arena para lo que queremos llegar a ser en el futuro. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No hay nada más? Dejo de compartir.